Los fantasmas de la casa de don Alfredo. Don Alfredo era un salmantino muy notable, que tenía una enorme y muy hermosa casa en el centro de la ciudad. La propiedad de don Alfredo era tan grande que ocupaba más de media manzana con la entrada principal por la calle Tomasa Esteves. Pero también existía un gran zaguán por la calle Hidalgo. Cuenta la leyenda que la casa necesitaba de una gran cantidad de sirvientes para poderla mantener limpia y funcionando. Todos estos sirvientes tenían sus propias habitaciones dentro de los terrenos de la misma casa. Sus habitaciones se encontraban dentro, muy cerca de la cochera. Todos parecería ser que vivían cómodamente y muy felices. Pero había un secreto muy bien guardado, un tema de conversación que tenía que comentarse siempre a escondidas o inclusive en voz baja por los rincones de la casa. Aquel lugar estaba lleno de fantasmas. Los sirvientes veían al famoso Catrín, es decir, a un hombre muy elegante, vestido de etiqueta, que se paseaba por los corredores y patios de la casa. Jamás hablaba ni trataba de comunicarse con nadie. Simplemente se limitaban a prepararse para esperar a que llegaran aquellos fantasmas por algún rincón y aquellas personas, sin ser vistos por quienes pasaban por allí, simplemente se quedaban viendo a escondidas. Se le veía en la cochera, donde se guardaban no solo los coches, sino las mismas carretas. Según la conseja popular, apenas caía la tarde y aquel misterioso hombre comenzaba a caminar silenciosamente por la casa. Se le veía en la cochera, donde se guardaban no solo los coches, sino viejas carretas. También se le miraba por la cocina de la casa, cuando las cocineras estaban preparando la misma cena. También lo llegaron a ver en la escalera que iba del patio de servicio a las habitaciones de los sirvientes en el segundo piso. Y muchas veces se le veía en la madrugada sentado en el mismo patio. Dicen que lo miraban sumido en un silencio de muerte y mirando nostálgicamente alrededor de la casa que tal vez algún día él habitó. Algunos sirvientes pensaban que era el demonio, pero otros creían reconocer en él a un antiguo propietario de la vivienda. Las historias que circulaban decían que aquel hombre había sido muy rico y que había dejado su tesoro enterrado en algún lugar de la casa, y no podía abandonar aquella finca sino hasta que alguien sacara ese dinero y por supuesto le diera un muy buen uso. Mientras tanto, aquel Catrín misterioso seguiría apareciéndose en aquella casa por toda la eternidad, con su silenciosa presencia que sin embargo hacía que la sangre corriera helada por las venas de quienes lo veían. Pero el Catrín no era el único fantasma de la casa. En los límites de esta misma estaba el corral en donde se criaban los animales y en donde había un pozo muy profundo que estaba tapado desde tiempos inmemorables. Ese es el lugar donde noche tras noche se le veía a una anciana caminar por el corral, asustado por las gallinas y a los chivos, y luego iba y se sentaba en un brocal de pozo. Cuando los sirvientes escuchaban el alboroto de las gallinas,
sabían que aquella misteriosa mujer ya se encontraba en el patio. Hubo quienes se atrevieron a enfrentarla e incluso preguntarles quién era y qué quería. Pero ese fantasma silencioso solo se limitaba a regalarles un suspiro con gran tristeza y clavaba su mirada en el antiguo muro de adobe que se encontraba detrás del pozo. Los sirvientes tomaban esto como un silencioso aviso de que era precisamente en ese muro antiquísimo donde el tesoro de la casa estaba emparedado. Otros pensaban que aquella mujer había sido asesinada en ese sitio y luego arrojada al pozo, donde quizá hasta entonces estuviera esperando que se le diera cristiana sepultura. Pero el misterio de la viejita de ese pozo tampoco fue resuelto. Y finalmente quizás el fantasma que más sustos provoca en la casa era la de un monje que noche tras noche salía precisamente del muro que colindaba con la propiedad de aquella vecina que atravesaba el corral y el patio y entraba al muro frontal. Cuenta la leyenda que este monje, como los demás fantasmas de la casa, era silencioso. Siempre lo veía aparecer a la misma hora, con su hábito negro y con su capucha sobre la cabeza, caminando lenta y ceremoniosamente mientras sus labios se movían en una oración. Siempre se le vio con una vela en una de las manos. Aquella aparición provocaba mucho miedo entre los habitantes de la casa, pues mientras el Catrín y la viejita solo se limitaban a caminar por algún pasillo o a sentarse en algún rincón, este monje atravesaba la casa prácticamente de lado a lado, y la vela que sostenía en sus manos le daba una apariencia sobrenatural en su rostro. Apenas oscurecía en la casa y todos se recogían en sus habitaciones. Y si por casualidad veían un resplandor atravesando el patio, trataban de ocultarse en algún cuarto de la casa con tal de no ver a ese monje misterioso. Aquella enorme casa fue dividida y vendida a varios propietarios con el tiempo. En estos días se encuentra totalmente fraccionada y en sus terrenos se encuentran tanto casas particulares como mismos negocios. No sabemos si aquel legendario tesoro fue encontrado, aunque algunos aseguran que aún allí sigue. Ni tampoco sabremos si aquellos tres silenciosos fantasmas aún siguen rondando, aunque debo de decirles que algunos vecinos de ese lugar aseguran haber visto por lo menos a uno de ellos. ¿Y tú te atreverías a visitar este lugar y descubrir los fantasmas de aquella casa de don Alfredo?